El sufrimiento es la búsqueda de la verdad por la verdad misma. Hola, Francis. Estoy mirando... Ok, veamos cómo formulo esto. La cualidad innata de la consciencia es la felicidad. Y eso es una cualidad absoluta. Así que el sufrimiento no es real, como la separación no es real. Realmente no existe. Así que el sufrimiento y la separación no existen realmente. El sufrimiento es el anhelo de ser feliz. Y a veces se dice que Dios no conoce el sufrimiento o que la consciencia no conoce el sufrimiento. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿O qué dirías al respecto? Este es un ejemplo que suelo usar. La analogía de ver una película de terror o una película de detectives. La víctima está realmente en la película. Tú estás en el sofá. No te matan, no vas al hospital. Pero de alguna manera sufres y al mismo tiempo disfrutas del sufrimiento. De lo contrario, no estarías viendo la película. Disfrutas la aventura. Entonces, eso parece decir que la consciencia sí conoce el sufrimiento. Bueno, mi pregunta es para ti. Mientras ves la película, ¿sufres o la disfrutas? Es una pregunta simple. ¿Cierto? Y la respuesta es que si te quedas viendo la película es porque la disfrutas. Si no, te levantarías y apagarías la tele, ¿no? Así que disfrutas del sufrimiento en la pantalla. Entiendo esa parte, pero todavía estoy un poco perplejo. Tal vez es solo una enseñanza, una forma de hablar, como lo de que Dios no conoce el sufrimiento. No incluyas a Dios en la ecuación. Lo cambiaré entonces. La consciencia no sabe, no es consciente del sufrimiento, pero suena como si la consciencia sí conociese el sufrimiento. Y luego también está esa cosa de, bueno, si la consciencia, la verdadera naturaleza, son cualidades absolutas, por lo que no es felicidad e infelicidad, o felicidad y sufrimiento. ¿Cómo incluir el sufrimiento en un absoluto de felicidad? Y creo que lo que estás diciendo es que en realidad hay felicidad en el sufrimiento. Sí, Está bien, está bien. eso es un resultado de tu preocupación, de la creencia de que la felicidad tiene un opuesto, que es el sufrimiento, y que la felicidad como experiencia y el sufrimiento como experiencia están en el mismo nivel de realidad. Cierto, Mientras que cuando explico la analogía de la película, hay dos niveles de realidad. Está la película y está el sofá. ¿De acuerdo? Estos son dos niveles diferentes de realidad. En el nivel del sofá está el percibir y el gozar. En la película hay sufrimiento, pero no en el sofá. ¿Correcto? Entonces, tenemos un verdadero par de opuestos solo si los dos polos del par pertenecen al mismo nivel de realidad. Por ejemplo, la analogía de la película, el disfrute está en un nivel de realidad, el sufrimiento está en un nivel diferente de realidad. No es un verdadero par de opuestos. y cuando decimos que el pasado no es real, estamos diciendo que no existe, ¿correcto? Sí, ser real significa existir. Entonces, solo las cualidades absolutas son reales. Espera un minuto. Algo que ya no existe ya no es real. Espera, ¿podrías repetir eso? Algo que ha dejado de existir ya no es real, ¿no? Correcto.
porque la realidad, para que algo se llame real, al menos como mínimo, tiene que existir. No es suficiente para ser real si cuando algo existe puede dejar de existir. Entonces no es real, porque su substancia, aquello de lo que salió, de lo que está hecho, en lo que tuvo su existencia, es más real que la cosa que simplemente existe. Pero el saber de algo, como algo que no existe, no puede conocerse. No se puede saber algo que no existe. Bueno, en realidad no. Podemos conocer un concepto de ella, pero no podemos conocer la cosa misma si no existe. Bien, dices que podemos conocer un concepto. Puedes conocer a un ser querido que está muerto, pero lo que conoces es el recuerdo de esa persona. Ya no conoces a la persona, ¿verdad? No sé. Los conceptos tampoco son ciertos, ¿verdad? Así que los conceptos tampoco existen realmente. Sí, su substancia, su realidad, es la consciencia que los piensa. Entonces, siempre estamos conociendo la realidad. Sí, solo hay saber, y lo que se sabe y lo que es conocido son lo mismo. Y los demás son solo impresiones, como si hubiera algo más. Pero es solo la realidad. Sí, creo que entiendo lo que dices. La dualidad es una apariencia que existe solo conceptualmente. E incluso eso es solo consciencia conociéndose a sí misma. Absolutamente, porque no hay nada más que consciencia. Entonces, cualquier cosa que la consciencia conozca solo puede ser ella misma. Cierto. Y eso incluye sufrimiento. La impresión de sufrimiento es simplemente la consciencia que se conoce a sí misma porque no puede conocer nada más. No hay nada más. Y decimos que es sufrimiento. ¿O eso es ir demasiado lejos? Bueno, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que hacer una distinción entre ignorancia y dolor físico. El dolor físico es una sensación como cualquier otra sensación que tiene su funcionalidad, tanto en el ámbito físico como en el espiritual, como todo lo demás, en realidad. El sufrimiento psicológico, como dije antes, es la búsqueda de la verdad por la verdad misma. Y hay un dicho en las escrituras cristianas: no me buscarías a menos que me conocieras. En otras palabras, la búsqueda es la experiencia misma del sufrimiento psicológico y es la separación, ¿verdad? Solo puedes buscar algo que no eres. Así que aunque la búsqueda, desde el punto de vista de la ignorancia, se interpreta como sufrimiento, desde el punto de vista de la sabiduría, no es sufrimiento, porque se origina en el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, pero lo juzgamos a través de la nube de la ignorancia. Todos los seres buscan a Dios. La diferencia es que la mayoría busca a Dios donde no se encuentra. Otros lo buscan donde se puede encontrar y lo encuentran, pero no estarían buscando a Dios a menos que hubiesen perdido su totalidad. Así que lo que se ve desde el punto de vista de la ignorancia como sufrimiento, como algo malo, desde el punto de vista de la sabiduría, se ve como algo bueno. Sería como el sufrimiento físico del niño que se ha quemado al poner la mano en la sartén caliente. En cierto sentido, la madre inteligente entiende que el niño tiene que pasar por esta experiencia para ayudar a mantener al niño a salvo, habiendo aprendido que el fuego quema. No sería una buena idea que no sintiésemos dolor. Podemos sobrevivir gracias a que experimentamos dolor físico. De lo contrario,
estaríamos constantemente rompiéndonos los huesos. Sería un problema. No sé si existe una enfermedad neurológica en la que las personas no experimentan dolor, pero no debe ser bueno para el cuerpo. Experimentamos dolor por una buena razón, así que lo que no es bueno para el niño, desde el punto de vista de la sabiduría, tiene una función. Gracias.